¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Chile Sustentable a través de Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Soy Cata Droguet y la verdad es que estoy muy emocionada de este retorno, de este programa que ha sido, más que un programa, ha sido un hijo, debo decírselos, porque son 12 años buscando con nuestro equipo la manera de aportar para construir un mejor planeta para todos, para todas, desde las distintas aristas sociales, económicas y, por supuesto, las medioambientales. Pasamos durante estos 12 años hablando desde una responsabilidad social corporativa, un tema que era mucho más ejecutivo, a la palabra y al concepto sustentabilidad, y que hoy día también se renueva hace un par de años con una propuesta mucho más global, que es la sostenibilidad. Esto que nos vincula con 17 objetivos a través de los cuales buscamos construir este mejor planeta para todos y para todas. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de sus celulares. Sabemos que muchos de ustedes nos ven en el metro, de pronto ahí descansando un ratito de la pega. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este nuevo Chile Sustentable 2023 que trae muchas sorpresas. Vamos a tener propósito, vamos a tener panelistas, invitados, emprendimientos, mujeres que también están generando impacto positivo, así que todos los jueves la cita es acá a través de las plataformas de Agricultura TV. Vamos a comenzar el programa el día de hoy con una invitada que no pudo ser más pertinente traerla para este debut, porque evidentemente este es un espacio dedicado a la madre tierra, a construir y a proteger nuestros recursos naturales. Pero ¿qué pasa con esa relación que los seres humanos también tenemos con la naturaleza? ¿Nos concebimos como parte de la naturaleza o estamos separados de la naturaleza en una creencia que al parecer nos ha hecho muy mal a todos y a todas? Bueno, vamos a comenzar el programa el día de hoy con Katerina Brozovich. Yo espero haberlo pronunciado bien y si no me corriges, Kate. Ella es fundadora de Contacto Tierra, una organización que promueve una palabra que suena lejana, pero que aquí la vamos a aterrizar, a desmenuzar, a entender y además te vamos a explicar cómo lo puedes practicar tú en tu casa. Grounding, una tendencia que hoy día es trending topic, que ha llegado para quedarse y que mejor que Kate que nos pueda explicar de qué se trata. ¿Cómo estás, Kate? Bienvenida a este primer Chile Sustentable. Gracias, Cata, muy bien. Feliz de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos porque sin duda, Kate, este es un tema que empieza a cobrar relevancia en las redes sociales, que son como estos temas que uno sabe que lo escuchó en alguna parte, pero no sabe de qué se trata. Hagamos un poco de historia. ¿Qué es esto del grounding, del contacto tierra? Sí, es súper interesante como hablar de la historia porque la vida en la tierra evolucionó en contacto con ella, literalmente. En contacto quiere decir tocando el pasto, la arena, ¿cierto? El mar. Todos los seres vivos evolucionamos así y el ser humano, sobre todo el ser humano, porque las mascotas también, perdimos ese contacto, sobre todo en los años 60, porque se creó el plástico. Y con eso llegaron las suelas de plástico, que son aislantes eléctricos, porque el grounding tiene que ver con la electricidad, que ahí lo vamos a ver. Y esto generó una desconexión total del ser humano con la tierra y que coincide con muchas alteraciones, muchas enfermedades, coincide con el auge de las principales enfermedades crónicas del mundo moderno. Entonces el grounding implica estar en contacto físico con la tierra y eso es súper importante porque, como tú bien dices, somos parte de la tierra. Si no la tocamos, no pasamos a ser una extensión eléctrica, electromagnética de ella y eso nos enferma. Kate, esto yo quisiera que no sonara a hippies, porque muchos dicen, pero ¿cómo el contacto con la tierra? ¿Qué onda? ¿Qué bolas están estas personas hablando aquí en la televisión y en la radio? Aterricémoslo y llevémoslo a lo científico, porque tú hablaste de que somos seres electromagnéticos. Sí. Explícanos eso en palabras simples para que lo podamos comprender y administrar, porque yo creo que tenemos una ignorancia profunda de esto de que somos como una especie de antena. Uh-huh. Claro, sí, tal cual, porque somos seres bioeléctricos. O sea, eso significa que todos los procesos biológicos implican impulsos eléctricos. Y eso significa que somos seres conductores y que somos seres que funcionan como antenas, somos baterías, o sea, todo en el cuerpo funciona en base a voltaje. Tanto así que el pH, que esto yo me vine a enterar muy tarde, como que nunca te enseñan esto bien en la universidad, yo que soy del área más médica, que el pH es una escala de voltaje en un líquido.
Entonces la gente siempre escucha pH, como ¿cierto? los perfumes, el pH no sé cuánto de la comida, que hay que comer cosas más no tan ácidas. Claro, que tenemos que con buscar pH ácido, alcalino. alcalino, ¿cierto? eso sí. Un pH alcalino es un pH que tiene más electrones libres, o sea, más cargas negativas que cargas positivas. Y eso te lo da la Tierra. O sea, la Tierra tiene electrones negativos. Claro, los electrones, claro, siempre son negativos, pero son electrones libres. Toda la corteza terrestre funciona como una batería gigantesca que está cargada con electrones libres que bajan a través de los rayos de la ionósfera y se va cargando esta batería constantemente. Entonces, cada vez que la tocamos, entran millones de electrones libres que van a neutralizar a los famosos radicales libres. Y ahí está la gracia, porque los radicales libres son los principales responsables de las alteraciones del cuerpo. Si uno tiene un insomnio, tengo un dolor, tuve una cirugía, tengo una enfermedad crónica, siempre va a estar mediado por una acumulación de radicales libres. Y yo la forma que tengo de neutralizarlos es con electrones libres. Entonces, vivimos en un mundo que nos roba electrones libres constantemente, con alimentos que no tienen suficientes electrones libres, y uno puede hablar en mucho más detalles, pero como en el grueso, para entender un poquito la ciencia detrás, tiene que ver con cargas, así de simple. Kate, hoy día sin duda estamos llenos de esto, de los celulares, el wifi, ¿no? Y todo el mundo moderno. Sí. ¿Qué tanto nos afecta eso cuando hablamos de grounding? Sí, es súper importante, porque cada vez que yo no toco la tierra, me estoy inflamando porque el ambiente me está quitando electrones libres, además de otras cosas, y eso se traduce tanto por el sistema eléctrico, que me está quitando a través de la electrostática, por ejemplo, estos electrones libres, pero también la radiación electromagnética, que es incluso peor. ¿Por qué? Porque llega incluso a crear daño más a nivel de ADN. Entonces, todos estos daños se van acumulando en el tiempo y uno lo ve, o sea, no se da cuenta. Esto se llama inflamación silenciosa, así parte. Y es un término médico, inflamación silenciosa, y cuando no sé, es súper común ahora que una persona está sana y que de repente, algo pasa, y es porque lo que uno ve es la punta del iceberg de lo que está pasando adentro. Entonces, el no tocar la tierra implica inflamarse constantemente porque estamos rodeados de energías artificiales y nos enferman. El grounding, entonces, es algo ancestral, es algo que nuestros antiguos estaban mucho más en contacto con la tierra, era algo natural, es algo que perdimos. ¿Cómo lo podemos recuperar? ¿Cómo lo podemos recuperar? Sí, a ver, hay varias formas, y eso es lo entretenido de esto, que hay muchas formas de poder tocar la tierra más allá de lo que uno piensa. Y lo primero es salir afuera, o sea, tenemos el pasto, la arena, todos los cuerpos de agua son las zonas más conductoras, los ríos, los lagos, y el mar es la zona más conductora porque tiene muchos minerales y obviamente agua, eso permite una muy buena conducción. Tenemos también, para los que vivimos en la ciudad, el cemento, el ladrillo y la cerámica sin sellar también son conductoras. Eso significa que si yo vivo en un primer piso en Chile, en otros países más arriba también se puede, pero en Chile no, y estoy en la cocina, por ejemplo, que es de cerámica, o en el baño, voy a estar haciendo tierra. Ah, sí, pero tengo que sacarme los zapatos. Sí, tenemos que dejar de aislarnos. Esto realmente es como conducción eléctrica. O sea, si yo no toco o tengo algo entre medio que es aislante eléctrico, no va a entrar esa energía. Súper importante. Y también tenemos la posibilidad de poder hacer tierra dentro de la casa a través de unos dispositivos que nos permiten recibir la energía de la tierra a través del enchufe. Muy loco. A través del orificio central del toma corriente que va directamente a la tierra. Entonces tenemos la posibilidad también de, cada vez que no podemos hacer tierra afuera, poder hacer tierra adentro. Estamos acá, en el estudio de Agricultura TV. En este minuto, ¿estamos haciendo tierra nosotras o estamos totalmente desconectadas de la tierra? Sí, no solamente estamos desconectadas, sino que estamos conectadas, ahora estamos ecualizadas al sistema eléctrico que está acá y a la radiación electromagnética. Sí. No es solo, eso es lo otro interesante, que uno no solamente se desconecta de la tierra. Yo siempre me voy a conectar a algo. Entonces si yo no estoy conectado a la tierra, que es lo que me corresponde, me voy a conectar a lo que hay alrededor. Entonces, cuando hablamos de radiación y eso es muy importante. Kate, hagamos un experimento. Yo estoy aquí disponible, haz lo que quieras conmigo. ¿Cómo podemos medir para mostrarle en la casa a las personas que lo que estamos hablando es científico, que no se sustenta solamente en una bola holística, sino que esto tiene números, datos duros? Sí, hay varios estudios publicados, así que para los que dicen no creo, esto es matemática básica, electricidad básica, bioelectricidad se llama. Así que
Y está tu Instagram también, que lo vamos a estar poniendo acá en el GC, para que ahí puedan también acercarse a Kate, hacerle las preguntas que quieran y aprender de esto. Utilicen esta herramienta a su favor. Esa es la intención hoy día en este debut de Chile Sustentable. Ya, entonces vamos a medir qué es lo que pasa en el cuerpo cuando no hacemos tierra, cuando hacemos tierra y cuando no hacemos tierra y nos acercamos a cosas eléctricas. Ya. Entonces acá, esto es un multímetro, que es una maquinita clásica de electricista para medir, en este caso, voltaje. Y vamos a medir la diferencia de potencial eléctrico entre la tierra. Nosotros ya testeamos con un tester como el que está acá, que tenemos tierra en este toma corriente. Ya. Entonces, esta terminal yo la voy a poner en la tierra. Aquí tenemos un alargador. A ver, te ayudo. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Ya. Listo. Y este otro lo va a tocar la Cata. Entonces ahí va a tocar el metal, no le va a pasar nada. Y ahí estamos viendo la diferencia. En este minuto la Cata está 340 milivolts. Sube un poquito, Kate, para que lo Ahí. pueda mostrar bien la cámara. Ahí sí, ahí lo vemos perfecto. Entonces, Kate, Que ahora en este minuto estás en 320 milivolts por sobre la Tierra. O sea, está en un proceso inflamatorio porque estamos en un ambiente que está alejado eléctricamente a lo que necesitamos. Miren lo que va a pasar. Yo voy a tocar este cable, el cable del alargador, y me voy a acercar a la Cata. Mira, acerca esa mano. Y esto ahora subió a 6300. O sea, así de radical es lo que ocurre cuando nos acercamos a cosas eléctricas, y que uno no lo siente, pero el efecto ocurre. Y ahora yo te voy a conectar a la Tierra, Cata, a través de un electrodo. esos son unos parches que te ayudan a hacer la conexión a tierra, ¿no? Sí, mira, abre con la palma de la mano ahí. Y el cable que yo tengo acá está conectado a la Tierra. Ya, y aquí estamos en 328 y ahora vamos a enchufar a la Tierra, a la Cata, y esto bajó a 0. ¿A 0? O sea, está ecualizada, no hay ninguna diferencia entre tu potencial eléctrico y el de la Tierra. Eres literalmente una extensión bioeléctrica y electromagnética de la Tierra en este minuto. Es impresionante, acá están los números, pueden revisar muchos más detalles de esto en el Instagram de Contacto Tierra, Kate, y bueno, ahí están los números. Yo quería que ustedes pudieran verlo. Puedes quedarte conectada, ¿sí? Sí, voy a aprovechar los beneficios de estar conectada a la Tierra. Y Kate, quiero que invites a las personas a que conozcan esta posibilidad de hacer grounding, que les des algún dato de cómo lo pueden hacer en sus casas y los beneficios. Ya. Sí, bueno, los invitamos a salir lo que más se pueda siempre, ¿cómo se llama? Priorizar actividades afuera, cuando estén en un parque, incluso la vereda, no lo dije, pero la vereda también conduce. No la calle donde están los autos, porque es asfalto y eso es aislante, pero sí la vereda conduce. Entonces salir lo que más puedan, y si no pueden hacer tierra afuera o no suficiente, que lamentablemente es la realidad del mundo moderno, pueden contactarnos y ver cómo hacer tierra también adentro con estos dispositivos. Así que súper invitado a contactarnos, hacemos mucho acompañamiento porque esto trae muchos cambios en el cuerpo y ahí podemos hablar de los beneficios. Querida Kate, estaríamos todo el programa hablando contigo porque realmente es un tema apasionante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, Contacto Tierra, ahí Kate les puede ayudar y entregar muchísima más información. Y bueno, yo sigo acá absolutamente conectada. Muchas gracias, Kate. Gracias, Cata, por la invitación. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso continuemos con más de este retorno de Chile Sustentable. Agricultura TV. De vuelta en este primer capítulo de Chile Sustentable tras 12 años de historia construyendo un mejor país desde lo social, lo económico, lo medioambiental y también, por supuesto, desde el propósito. Hoy día con nuestro invitado estable, Claudio Santelices, periodista también, que se suma nuevamente a una nueva temporada. ¿Cómo estás, Claudio? Cata. Bienvenido nuevamente y soy muy reiterativa. Una alegría poder acompañarte en estos 12 años, toda una historia. Siempre te comento en algún minuto, esto era un tema
que nos amenazaba hoy día, lamentablemente es parte de nuestra realidad. Y nada, muy contento de poder estar acá y poder acompañarte justamente en esta nueva historia que se escribe, Cata. Una nueva historia y que hoy día toma ribetes también distintos, porque cuando partimos con el Chile Sustentable, lo decía al principio del programa, esto se llamaba más bien responsabilidad social corporativa, no estaba muy entendido el concepto de sustentabilidad, pero hoy día, al pasar estos 12 años, se aderezan palabras, por ejemplo, como propósito. ¿Qué es el propósito y por qué esto se habla tanto hoy día, Claudia? Sí, quizás es súper importante partir enunciando qué es el propósito o cómo entendemos el propósito, Cata, porque está justamente en el lenguaje corporativo, es algo que en el día a día escuchamos, es una palabra que hemos escuchado tantas veces y hay que distinguirlo de lo que son, de lo que son los objetivos, Cata, porque el propósito es la finalidad por la que hacemos algo. Eso es lo que podríamos definir en términos formales el propósito. Pero los objetivos, en cambio, son aquellos elementos, aquellas metas o aquel plan que nos trazamos para alcanzar una meta. En cambio, el propósito tiene que ver por la razón de fondo por la que hacemos las cosas. Y llevémoslo a algo concreto, Cata. Por ejemplo, pensemos en un doctor, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de un doctor? Tener una consulta propia, tener muchos pacientes, pero el propósito de ese doctor puede ser, por ejemplo, el tener claro de que para él lo importante es la salud integral, acompañar a sus pacientes, no solo prescribirle un medicamento, alguna terapia, sino estar presente y entender lo valioso que es el acompañamiento que él hace. Eso es la diferencia entre un propósito y un objetivo. Y también es importante, Cata, tener claro que hay un estudio que publicó hace poco el New York Times que decía que de los estadounidenses hay un 30% que cree tener claro cuál es su propósito. Pero a ver, ¿un 30% solamente? Apenas un 30%, Cata. O sea, hay personas que pueden vivir toda su vida sin tener un propósito claro. Y lo importante de esto es que hay una característica de ese 30% que sí lo tiene claro, Cata. Nos inspiran. Y esa es la clave de aquellos que van encontrando su propósito. Y eso no tenemos que hablar solamente de grandes estrellas que tienen propósitos claros, tantos que hay hoy día en los medios de comunicación, sino que uno con su propósito puede inspirar a sus entornos más próximos, en fin, ¿no? Yo creo que pandemia inspiró muchos encontrar estos como héroes anónimos, como Así personas con un propósito invisible, ¿no? Que no está en los medios, no está en las redes sociales, pero que era ese vecino que organizó una forma para poder ir a comprar al supermercado los víveres, porque la gente de la tercera edad del edificio, por ejemplo, no podía salir. Es gente que en el fondo busca el bien común. Ese es el punto. El propósito está muy vinculado en cómo nos relacionamos con otros, Cata. El propósito muy pocas veces tiene que ver con algo individual, algo solo para ti. El propósito en general, si tú lo ves, y sobre todo lo que vamos a conversar ahora de esta mujer inspiradora, de la cual vamos a conocer su historia, siempre está vinculada con un elemento de beneficio colectivo. Y eso es muy importante, a diferencia de los objetivos. Los objetivos son más personales y son medibles. Y hay una historia, Cata, que te quiero traer, porque de eso se trata esto, de historias de propósito, de una mujer inspiradora, de una mujer que ha transformado el mundo, lo sigue transformando. Ella se llama Jane Goodall, que seguramente la has escuchado, Cata, que es una institución dentro del cuidado de los animales y también de la protección del medio ambiente. Y es una mujer, Cata, que tiene una historia fascinante. Y además, Cata, esto es súper importante porque esta historia comienza de una manera muy loca. El propósito se puede encontrar, puede aparecer en las instancias más insospechadas. ¿Cómo parte esta historia, Cata? Ella, cuando era muy niña, estamos hablando de los años 30, ella tiene actualmente 89 años. En los años 30 ella recibe de regalo un mono de peluche. Yeah. Un mono de peluche que ella la inspiró, la acompaña hasta hoy, ¿no? En todas sus charlas, en sus seminarios. Y ella se fascinó con esto de los primates. Y de hecho, ahí la estamos viendo. Ahí la estamos, efectivamente. Ella qué preciosa es toda una institución. Probablemente todos la conocen por sus documentales en National Geographic, claro sí. En cine, en fin, en tantas cosas. Y ella se fascina a propósito de este regalo, de este mono de peluche. Y su sueño, siendo niña, era poder conocer a los animales en su hábitat natural, especialmente a los primates, y además viajar a África. Ese era su sueño cuando era niña. Bueno, ella a los pocos años logra cumplir este sueño. A los 22 años viaja a Kenia
ella en ese minuto tenía estudios de secretariado, Cata. Ella todavía no tenía esta posibilidad porque ella vivía en Londres, estaba lejos justamente del hábitat natural de estos chimpancés, y por ende a los 22 años viaja a Kenia y se enamora de esta realidad, Cata, por supuesto, de verlos, de poder conocerlos, y además ella, como no científica, genera una revolución porque entra a estos temas sin estas ideas preconcebidas. Estamos ya hablando de los años 60, Cata, donde la ciencia, sobre todo en aquella época, estaba muy poco abierta a otras instancias, y ella, sin embargo, conecta con una realidad distinta y transforma la mirada que se tenía de los chimpancés justamente en esa época, ¿no? Y siendo mujer, yo hago un apéndice ahí, porque también mujer en el mundo de la ciencia, intentando cambiar paradigmas, no debe haber sido nada fácil para ella. No lo fue, por supuesto, y además generó una ruptura en distintos ámbitos, porque la observación que ella hace tiene de alguna manera dos conceptos que la diferencian de lo que estaba hasta ese minuto como paradigma. Por un lado, ella rompe con la tradición de los científicos de, por ejemplo, a la hora de estudiar a los primates, nombrarlos, enumerarlos, digamos, ¿no? El primate 1, el chimpancé 1, 2, 3. Ella, en cambio, decide nombrarlos, que es una sutileza, pero no menor, en el sentido de que, y que fue causa de crítica para ella, de alguna manera involucrarse emocionalmente en sus investigaciones. Por otro lado, demostrar de que el concepto que estaba hasta ese minuto, de que solo los humanos éramos quienes podíamos crear y usar herramientas, los chimpancés sí lo hacían. ¿Y cómo lo descubre? Ella descubre en sus observaciones que ellos no solo extraían ramas de los árboles, sino que las limpiaban, las ramas, de tal manera de poder ingresar estas ramitas en los nidos de termitas, en los hormigueros, y con eso obtener, obviamente, termitas o hormigas que les servían a ellos para justamente parte de su dieta. Por ende, observaba justamente esa realidad. Y segundo, que los monos no eran vegetarianos. Los chimpancés particularmente no eran vegetarianos, que era algo que la ciencia daba por hecho en aquella época, y que tiene que ver con una parte no menor también de esta historia, que es el descubrir ese lado oscuro de los chimpancés, que no era menor en ese tiempo. Y tengo acá una cita, porque yo considero que su transformación fue tan radical, Cata, que de hecho la gran estrella, el gran antropólogo de esa época, de los años 60, que se llama Louis Leakey, dijo lo siguiente a propósito de las observaciones de Jane Goodall. Deberíamos redefinir al hombre, dijo, o redefinir las herramientas, o quizás aceptar a los chimpancés como humanos. Eso era lo que decía el gran inspirador justamente de Jane Goodall en esa época, del trabajo que ella había desarrollado. Ahora, Cata, por supuesto que este trabajo le valió críticas desde el mundo científico, porque cualquier revolución, cualquier transformación tiene elementos que lo hacen polémico, ¿no? Y en este caso, las grandes críticas que se le hicieron era, uno, que ella se haya involucrado emocionalmente. Eso, ahí yo me quería detener, porque siento que ella aplicó el factor emoción en un mundo en donde la emoción no suele estar dentro del tablero, ¿no? La ciencia, números, mediciones, estudios, y creo que ahí es donde ella transforma, Claudio. Y estos inspiradores, estas personas que ella encontró un propósito de manera casual. Ella no nació pensando en me voy a dedicar a esto. Si bien no recuerdo, dijiste estudió secretariado. O sea, exacto. Nunca, no es que haya partido su desarrollo profesional pensando en generar todo esto que me estás contando, que quizás ustedes tampoco sabían, chiquillos, chiquillas en la casa, toda esta historia, esta previa que hay para ser hoy día quien es Jane Goodall, porque tampoco es que las cosas son gratuitas, es toda una... Me apasiona descubrir como la construcción de esta historia para estar hoy día ella a los 89 años. 89 años, así es. Siendo una de las mujeres más inspiradoras del planeta, Claudio. Así es, porque al final lo que va detrás de esta historia, Cata, es que el propósito no es algo que venga escrito, es algo que uno puede descubrir y que incluso puede cambiar. Uno puede creer que tiene un propósito y descubrir con el tiempo que en rigor no era así. ¿Cuántas veces no alcanzamos, por eso que es la diferencia con los objetivos, una meta y nos damos cuenta de que no era eso, ¿no? Y en el caso específico de ella justamente rompe con esta convencionalidad
define que los primates tienen personalidades, que tenían una individualidad, lo que también le vale críticas por parte de la ciencia. Y además también hay una crítica que se le hace a ella por el uso de los alimentos a la hora de acercarse. Y es más, ella, a propósito de lo que tú decías, de este cambio, de esta manera de no aceptar las reglas tradicionales, ha sido hasta hoy el único ser humano aceptado por una sociedad de chimpancés, por una comunidad de chimpancés. Impresionante. Es la única. Realmente impresionante. Y en esta sección, Claudio, vamos a estar contando historias de propósito como la de Jane Goodall, que sin duda nos daría para hablar horas de horas, porque es una mujer que ha hecho muchísimas cosas. Hay un instituto, incluso acá en Chile, Sí, James Goodall, también donde hay mucha información y son muy colaborativos. También tengo el placer de conocerlos. Pero invitemos a emprendedores, a las empresas, a la persona que está viendo esta pantalla, que también está inspirando a otros a que sea parte y podamos contar su historia. De todas maneras, lo primero es siempre tener la reflexión, Cata, de cuál es aquello que nos motiva, cuál es la finalidad por lo que lo hacemos. Y la idea justamente de esta sección es ir recogiendo esos testimonios, esas experiencias de personas como ella, que son mundialmente conocidas, pero también de aquellos que impactan en los entornos más próximos y también en el lenguaje corporativo, que es algo hoy día muy importante al interior de las empresas, Cata. Chile es un país de emprendedores y emprendedoras. ¿Hay edad para encontrar este propósito, para conectar con un propósito? ¿O vamos a empecemos a sacar los mitos al tiro? Saquemos los mitos porque no hay tiempo, no hay momento para encontrar el propósito. Lo importante es la reflexión, Cata. Muchas veces no hacemos esa reflexión. Ahora, ¿el propósito está solamente vinculado a hacer algo desde lo laboral? De hecho, estas son preguntas que yo me hago en lo personal. ¿El propósito es solo desde lo laboral o no? ¿Hay otras formas de conectar con ese propósito, con la misión? Es que se transforma en un trabajo, Cata. No necesariamente en tu trabajo que desempeñas día a día. De hecho, hay muchas personas que su propósito lo desarrollan fuera de un ámbito laboral. Es decir, tú puedes perfectamente... El propósito no está vinculado a aquello que recibes una remuneración, necesariamente. Benditos aquellos que pueden encontrar su propósito y justamente trabajar en aquello. Eso es como el sueño, ¿no? Pero el propósito no necesariamente es aquello que te paga el sueldo a fin de mes, sino que también es algo que tú encuentras y es el sentido que tú puedes desarrollar mucho más allá de las circunstancias de tu trabajo convencional, ¿no? El propósito tiene que ver con aquello que te motiva, con aquello que te da una finalidad, con aquello cuando tú llegas en la noche, cierras los ojos y en el fondo dices, esto es lo que a mí me completa, esto es lo que a mí me hace feliz, ¿no? De eso se trata, Cata. Y creo que también, Claudio, tiene que ver con la trascendencia, porque siento que, no sé qué opinan ustedes también, que la trascendencia mayor que tenemos como seres humanos es cuando también nos ponemos al servicio de otros, no solamente de uno mismo, ¿cachai? No solamente de los objetivos, como tú lo señalaste, sino que de mis objetivos personales, sino que también esa trascendencia más colectiva y de lo cual el desarrollo sostenible es algo clave, trabajar, vivir, actuar desde la colaboración. De todas maneras, y si me permites muy breve, a propósito de la misma Jane Goodall, ella en Chile dijo una frase que me parece clave en función de lo que tú dices. Lo dijo aquí, la última vez que vino en el año 2015. Mucha gente suele no hacer nada porque desconocen el impacto que su cambio individual tiene y lo creen insignificante. Si no te preocupas por los animales y el planeta, al menos preocúpate por tu salud. Cuidar el planeta es cuidarte a ti mismo. Es el aire que respiras y la comida que comes. La amo más después de esa frase. Querido Claudio Santelices, muchas gracias por estar presente en esta nueva temporada. Encantado, Cata. De Chile Sustentable. Y así, bueno, gracias por bancarme con la voz, pero ustedes saben, el resfrío no perdona. Parte de esta época. Es parte de esta época. Pasamos agosto al menos, así que estamos contentos y muy contentos por estar acompañándote con este espacio que, como les decía, tiene ya 12 años de historia recorriendo distintos lugares para llevarles a ustedes a sus dispositivos móviles, a sus casas, un poquito, un aporte desde la sustentabilidad y el desarrollo sostenible para hacer de este un mejor lugar para todos y para todas. Claudio, muchas gracias nuevamente. Gracias, y nos comenzamos a despedir. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo.